El viaje sobrenatural de un camionero. La vida en la carretera siempre ha sido mi compañera más fiel. Durante décadas recorrí las vastas extensiones de México, desde Chihuahua hasta los confines del país, con solo el rugido del motor y el asfalto infinito como constantes. A los 60 años, yo, Marcos, pensaba haber visto de todo en esta profesión solitaria, pero gratificante. Poco sabía que el verdadero desafío a mi percepción de la realidad estaba a punto de comenzar, desafiando todo lo que creía posible en este mundo. Mi suegro, Rodrigo, se convirtió en una presencia inesperada pero bienvenida en mis viajes durante los últimos años de su vida. Nuestra relación, inicialmente marcada por tensiones, floreció en una amistad genuina durante las largas horas compartidas en la cabina de mi camión. Rodrigo era un hombre sencillo, pero sus historias eran un tesoro de sabiduría popular, y su gusto por la música antigua transformaba la monotonía de la carretera en momentos de alegría. Su compañía trajo una nueva dimensión a mis jornadas, llenando el silencio con risas y reflexiones. El fallecimiento repentino de Rodrigo dejó un vacío palpable no solo en nuestra familia, sino también en mi rutina diaria. Regresar al trabajo, después del periodo de luto, fue un desafío emocional. Cada kilómetro recorrido era un doloroso recordatorio de su ausencia. Fue en este contexto de pérdida y añoranza que las primeras señales de algo extraordinario comenzaron a manifestarse, alterando sutilmente la textura de mi realidad cotidiana. Al principio, eran sucesos tan pequeños que fácilmente podrían descartarse como lapsus de memoria o trucos de la mente cansada de un camionero. Las estaciones de radio cambiaban inexplicablemente, sintonizando las canciones favoritas de Rodrigo. El asiento del pasajero, que siempre dejaba en una posición específica, aparecía ajustado de manera diferente, como si alguien hubiera estado sentado ahí. Más intrigante aún era el aroma familiar a tabaco que ocasionalmente llenaba la cabina, aunque yo no fumara y las ventanas estuvieran cerradas. Intenté racionalizar estos eventos como manifestaciones de mi cansancio o de la profunda nostalgia que sentía. Al fin y al cabo, la mente humana es capaz de crear ilusiones convincentes cuando se somete al estrés y la soledad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los incidentes se volvían cada vez más difíciles de ignorar o explicar. La sensación de una presencia invisible a mi lado crecía, volviéndose casi tangible en ciertos momentos del viaje. En momentos de distracción o cuando el cansancio amenazaba con vencer mi vigilancia, experimentaba la nítida sensación de un toque en mi hombro. Era como si alguien me estuviera alertando, manteniéndome atento a los peligros de la carretera. Estas intervenciones, por más inexplicables que fueran, parecían tener un propósito claro: garantizar mi seguridad. La familiaridad de estos gestos me recordaba la manera en que Rodrigo solía alertarme durante nuestros viajes juntos. El punto culminante de estas experiencias sobrenaturales ocurrió durante un viaje nocturno al norte del país. Exhausto después de horas ininterrumpidas al volante, sentí un toque firme e inconfundible en mi brazo. Desperté de mi estado de sopor para encontrarme con los faros de un vehículo viniendo en mi dirección. Por un pelo, logré esquivarlo, evitando una colisión que seguramente habría sido fatal. Temblando y con el corazón acelerado, me detuve en el acotamiento para recomponerme. Fue entonces cuando noté algo en el vidrio empañado del lado del pasajero. Un mensaje escrito con la caligrafía inconfundible de Rodrigo. «Cuidado, mijo». Este incidente marcó un punto de inflexión en mi percepción de estos sucesos inexplicables. Ya no podía negar la naturaleza extraordinaria de lo que estaba viviendo. Las intervenciones, siempre orientadas hacia mi seguridad y bienestar, parecían una extensión del cuidado y preocupación que Rodrigo siempre demostró en vida. Gradualmente, mi miedo y confusión inicial se transformaron en una aceptación reticente, y luego en gratitud. Me di cuenta de que, de alguna forma misteriosa, la conexión que compartíamos trascendía las barreras de la muerte, manifestándose de maneras que desafiaban mi comprensión convencional de la realidad. Las experiencias sobrenaturales, con la presencia de Rodrigo, continuaron ocurriendo, convirtiéndose en una parte integral de mi vida en la carretera. Con el tiempo,
Aprendí a aceptar e incluso a encontrar consuelo en estas manifestaciones inexplicables. La cabina de mi camión, antes un espacio de soledad, se transformó en un santuario compartido entre el mundo de los vivos y algo más allá. Comencé a notar patrones en las ocurrencias, casi como si Rodrigo estuviera desarrollando un código para comunicarse conmigo. Una vez, durante un viaje particularmente difícil a través de la Sierra Madre Occidental, enfrenté condiciones climáticas severas. La neblina era densa, reduciendo la visibilidad casi a cero. Estaba a punto de detenerme cuando sentí aquel toque familiar en el hombro. Instintivamente, continué manejando. Momentos después, la neblina se disipó brevemente, revelando un peligroso precipicio a mi derecha. Si me hubiera detenido donde pretendía, podría haber dejado el camión en una posición precaria. Esa noche, tuve la certeza de que Rodrigo seguía cumpliendo su promesa de protegerme. Las intervenciones de Rodrigo no siempre eran dramáticas. A veces, eran pequeños gestos que me recordaban cuidar de mí mismo. En viajes largos, cuando estaba a punto de sobrepasar mis límites, la radio cambiaba a una música tranquila, como un recordatorio gentil para hacer una pausa. Otras veces, encontraba botellas de agua en la guantera que no recordaba haber puesto ahí, siempre en los momentos en que más necesitaba hidratarme. Con el paso de los meses, comencé a compartir mis experiencias con otros camioneros. Para mí, sorpresa, descubrí que no estaba solo. Muchos compañeros tenían sus propias historias de eventos inexplicables en la carretera, aunque pocos eran tan consistentes y personales como los míos. Estas conversaciones me ayudaron a aceptar aún más mi nueva realidad y me hicieron cuestionar cuántos otros secretos guardaban las carreteras. Una noche, me detuve en una gasolinera remota para descansar. Mientras tomaba un café, noté a un señor mayor observándome. Se acercó y sin preámbulos dijo: «Él todavía está contigo, ¿verdad?». Quedé atónito. El hombre se presentó como un chamán local y explicó que algunas almas eligen permanecer cerca de sus seres queridos, especialmente cuando sienten que su misión en la tierra no está completa. Sus palabras trajeron una nueva perspectiva sobre mis experiencias con Rodrigo. Inspirado por esta conversación, comencé a investigar más sobre fenómenos paranormales y creencias espirituales. Descubrí que muchas culturas alrededor del mundo tienen creencias similares sobre la permanencia de los espíritus y su capacidad para interactuar con el mundo físico. Esta búsqueda de conocimiento no solo me ayudó a entender mejor mis experiencias, sino que también expandió mi visión del mundo de maneras que nunca imaginé posibles. Con el tiempo, me di cuenta de que la presencia de Rodrigo estaba cambiando sutilmente. Las intervenciones directas se volvieron menos frecuentes, pero comencé a sentir una orientación más sutil en mis decisiones diarias. Era como si, en lugar de protegerme directamente de los peligros, Rodrigo estuviera enseñándome a ser más consciente e intuitivo. Comencé a confiar más en mis instintos, muchas veces evitando problemas antes incluso de que se manifestaran. Hoy, 5 años después del inicio de estas experiencias extraordinarias, mi vida como camionero ha adquirido una nueva dimensión. La carretera ya no es solo un camino entre dos puntos, sino un espacio de conexión con algo más grande que nosotros mismos. Cada viaje es una oportunidad de crecimiento y reflexión. La presencia de Rodrigo, sea real o un producto de mi mente, ha transformado mi percepción de la vida, de la muerte y de lo que existe entre estos dos estados. Continúo mi jornada, ya no solo, sino acompañado por una presencia que desafía la lógica, pero que llena mi corazón de paz y gratitud. Necesito volver a casa. Mi nombre es Miguel Sánchez, tengo 47 años y soy camionero desde hace más de 15 años. Conozco cada curva, cada gasolinera y cada historia de las carreteras mexicanas como la palma de mi mano. O al menos creía conocerlas, hasta aquella madrugada de octubre del año pasado. Estaba haciendo mi ruta habitual entre Monterrey y Saltillo, una carretera que ya he recorrido cientos de veces. Eran alrededor de las 2 de la mañana, una noche sin luna, de esas en que los faros del camión parecen ser tragados por la oscuridad absoluta de la carretera.
El radio fallaba constantemente en ese tramo, así que seguía en silencio, solo con el rugido del motor haciéndome compañía. Mi esposa siempre me ruega que no tome ese horario. Dice que es peligroso, que las carreteras mexicanas tienen demasiadas historias. ¿Pero qué puedo hacer? El flete paga mejor de noche y con 2 hijos en la universidad, cada peso cuenta. Además, siempre he sido un hombre práctico, de esos que cree solo en lo que ve. Al menos así era hasta esa noche. Fue en una curva cerrada, justo después del kilómetro 67, que mis faros iluminaron una silueta al borde de la carretera. Reduje la velocidad instintivamente, pensando que podría ser un animal, pero pronto me di cuenta de que era una mujer. Estaba parada, con el brazo extendido en el gesto universal de quien pide aventón. Confieso que dudé. En esa región, a esa hora no es común ver a nadie, mucho menos a una mujer sola. Pero algo en la forma en que estaba ahí, tan vulnerable en la oscuridad, me hizo detenerme. Tal vez fue el padre en mí, pensando que podría ser mi hija en una situación desesperada. Estacioné el camión unos metros adelante y observé por el retrovisor mientras ella se acercaba. Caminaba despacio, casi arrastrando los pies. Vestía una blusa blanca sencilla y una falda larga, ropa que parecía fuera de lugar en esa carretera desierta. Su cabello negro y largo cubría parcialmente su rostro, pero aún así pude notar que era joven. No debía tener más de 25 años. Cuando abrí la puerta del pasajero, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El aire a su alrededor parecía más frío, como si trajera consigo una corriente de aire helado de la noche. ¿A dónde vas?, intenté sonar casual, mientras ella subía al camión. Dudó por un momento antes de responder, su voz casi un susurro. Necesito volver a casa. Mi hija está esperando. Había algo extraño en la manera en que hablaba, como si cada palabra exigiera un esfuerzo inmenso. Sus ojos, cuando finalmente pude verlos bajo la débil luz del tablero, parecían distantes, perdidos en algún lugar que no era ahí. Le ofrecí agua, que rechazó con un leve movimiento de cabeza. Intenté hacer plática mientras volvíamos a la carretera, preguntándole su nombre, de dónde venía, por qué estaba sola a esa hora, pero ella respondía solo con monosílabos o se quedaba en silencio. Normalmente, habría encontrado eso sospechoso, tal vez hasta amenazante, pero había algo en su presencia que inspiraba más compasión que miedo. Se abrazaba a sí misma como si sintiera mucho frío, aunque la noche estuviera relativamente templada para octubre. De vez en cuando, miraba ansiosamente por la ventana como si buscara algo o a alguien en la oscuridad que pasaba rápidamente. Después de unos 20 minutos de silencio incómodo, decidí encender el radio nuevamente. Para mi sorpresa, funcionó perfectamente, tocando una antigua canción mexicana que mi abuela solía cantar. Fue entonces cuando noté, por el rabillo del ojo, que la mujer comenzó a tararear bajito, acompañando la melodía. Su voz era suave, casi etérea, y por alguna razón me erizó hasta el último pelo. A mi hija le encanta esa canción, dijo de repente, su voz un poco más firme ahora. Se la canto todas las noches antes de dormir. Esa fue la frase más larga que había dicho desde que entró al camión, y algo en ella me hizo sentir una profunda tristeza. ¿Cuántos años tiene tu hija?, pregunté, tratando de mantener la conversación. 5, respondió, y por primera vez una sonrisa frágil apareció en su rostro. Cumplió 5 años el mes pasado. Prometí que estaría ahí, pero... Su voz falló y volvió a mirar por la ventana. El silencio que siguió fue diferente, cargado de una melancolía que parecía llenar toda la cabina. Comencé a sentir un peso en el pecho, una sensación inexplicable de que algo no estaba bien. El indicador de temperatura del camión comenzó a bajar, aun con el aire acondicionado apagado. Mi respiración formaba pequeñas nubes de condensación, como si estuviéramos en pleno invierno. Cerca de 1 hora después de haberla recogido, vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Mi tanque estaba a la mitad, pero decidí parar de todos modos. Necesitaba estirar las piernas, tomar un café y, para ser sincero, salir un poco de esa cabina que parecía cada vez más opresiva.
Voy a cargar gasolina y comprar algo para comer, avisé mirándola. La mujer solo asintió, sus ojos fijos en la carretera frente a nosotros. Estacioné junto al surtidor de combustible y apagué el motor. Vuelvo en unos minutos, dije, tomando mi cartera. Por costumbre, cerré con llave la puerta del camión al salir. Es algo que todo camionero hace instintivamente, incluso en gasolineras aparentemente seguras. Mientras el despachador cargaba combustible, fui hasta la tienda de conveniencia. Compré 2 cafés y algunos panes dulces. Conversé brevemente con el encargado, un señor mayor que parecía sorprendido de ver a alguien a esa hora. «Tenga cuidado en la carretera, amigo», me dijo cuando estaba saliendo. «Este tramo tiene muchas historias». Ignoré el comentario, pensando que era solo la plática típica que se tiene con los camioneros en las gasolineras de carretera. Cuando volví al camión, menos de 10 minutos después, abrí la puerta del pasajero y me quedé paralizado. El asiento estaba vacío. Miré alrededor confundido, pensando que tal vez ella había bajado para ir al baño, pero no había nadie a la vista. La llamé, aunque me di cuenta de que no sabía su nombre. Pregunté al despachador si había visto a una mujer salir de mi camión, pero él negó con la cabeza. «Usted llegó solo, señor», dijo con seguridad. Me quedé ahí parado, sosteniendo los 2 cafés, sintiendo un escalofrío en la espalda que no tenía nada que ver con la temperatura de la madrugada. ¿Cómo podría haber salido? Las puertas estaban cerradas con llave y yo tenía las llaves todo el tiempo. Las ventanas eran demasiado pequeñas para que alguien pasara por ellas. Además, ¿por qué saldría sin decir nada en medio de la nada a esa hora de la noche? Volví al camión y examiné el asiento donde ella había estado. No había ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Ningún cabello, ninguna marca en la tapicería, nada. Lo único fuera de lo común era el suave olor a flores que parecía impregnar la tela. Un aroma que no estaba ahí antes y que no podía identificar. Me senté detrás del volante, tratando de entender lo que había sucedido, cuando noté algo en el tablero. El reloj digital marcaba exactamente las 3:33 de la mañana. Perturbado, continué mi viaje. No podía dejar de pensar en aquella mujer misteriosa y en cómo había desaparecido de mi camión cerrado. Traté de convencerme de que tal vez había imaginado todo. El cansancio de la carretera a veces juega malas pasadas en la mente de un camionero. Pero el olor a flores permanecía, y yo sabía que no había sido mi imaginación. Llegué a un pequeño restaurante de carretera alrededor de las 5 de la mañana, de esos lugares que permanecen abiertos las 24 horas para atender a los camioneros. Necesitaba un café fuerte y algo de compañía humana para alejar esa extraña sensación que no me dejaba. El lugar estaba casi vacío, solo un viejo camionero sentado en la barra y la mesera de mediana edad sirviendo café. Me senté a unos taburetes de distancia del otro conductor y pedí un café y huevos. Mientras esperaba no pude evitar mencionar el extraño encuentro a la mesera. Recogí a una pasajera en la carretera entre Monterrey y Saltillo, una joven, y simplemente desapareció de mi camión cerrado cuando paré a cargar gasolina. El otro camionero, que hasta entonces parecía ajeno a la conversación, se volvió hacia mí con una expresión que mezclaba sorpresa y reconocimiento. «¿Una joven de blusa blanca y falda larga, cabello negro y largo?», preguntó, su voz ronca rompiendo el silencio del restaurante. Sentí que mi sangre se helaba. «Sí, exactamente así». «¿Cómo lo sabes?». El hombre, que después supe se llamaba Eduardo, sacó el celular del bolsillo con manos temblorosas. Después de unos segundos buscando, giró la pantalla hacia mí. Era una noticia de un periódico local, fechada 3 años atrás. El titular decía: «Joven madre muere atropellada en la carretera Monterrey-Saltillo». La foto mostraba el rostro de la mujer que había estado en mi camión horas antes. Su nombre era Lucía Vega, 23 años. Según el reportaje, había sido víctima de un atropellamiento por un conductor que huyó sin prestar auxilio, exactamente en el kilómetro 67, el mismo lugar donde yo la había encontrado. El accidente ocurrió a las 3:33 de la madrugada, la misma hora que marcaba en el reloj de mi tablero
cuando noté su desaparición. El reportaje mencionaba que dejaba una hija de 2 años, que ahora tendría 5, la misma edad que la mujer, o lo que fuera, había mencionado. Hoy, 1 año después de aquella noche extraña, todavía hago regularmente la ruta entre Monterrey y Saltillo. Siempre disminuyo la velocidad al pasar por el kilómetro 67, pero nunca más he visto a Lucía. A veces dejo flores en el lugar donde murió, y ocasionalmente visito a Marisol y a doña Carmela, llevando pequeños regalos para la niña. No sé si algún día lograré explicar completamente lo que sucedió en aquella madrugada, o si quiero una explicación. Algunos misterios tal vez sean mejores cuando permanecen misterios. Lo que sé es que mi visión del mundo cambió para siempre. Las carreteras mexicanas guardan historias que van más allá de nuestra comprensión, y algunas almas, como la de Lucía Vega, necesitan completar un último viaje antes de encontrar su descanso. Y si estás manejando por la carretera entre Monterrey y Saltillo y ves a una joven de blusa blanca y falda larga pidiendo aventón en medio de la madrugada, tal vez quieras detenerte. Tal vez seas exactamente la persona que ella está esperando para ayudarla a llegar a casa. La bestia. Me llamo Roberto, tengo 38 años y soy un camionero mexicano que decidió probar suerte en Canadá hace 2 años. Atraído por la promesa de mejores condiciones de trabajo y salarios más altos, dejé mi vida en México atrás. Sin embargo, nada podría haberme preparado para lo que enfrentaría en las gélidas carreteras canadienses. Mi ruta habitual atraviesa algunas de las regiones más remotas e inhóspitas del país. En invierno, las carreteras se convierten en verdaderos desafíos de supervivencia. A pesar de los riesgos, siempre me enorgullecí de mi capacidad para enfrentar estas condiciones extremas. Hasta aquella fatídica noche de enero, estaba haciendo una entrega en un pequeño pueblo al norte de Ontario. La nieve caía pesadamente, reduciendo la visibilidad casi a cero. Decidí detenerme en una gasolinera para esperar a que pasara la tormenta. Fue cuando conocí a Jake, otro camionero que también esperaba una mejora en el clima. Conversamos durante horas, compartiendo historias sobre nuestras experiencias en las carreteras. Cuando la nevada finalmente disminuyó, decidimos seguir el viaje juntos, por seguridad. Eran casi las 2 de la mañana cuando retomamos la carretera. El denso bosque bordeaba ambos lados de la pista, creando un escenario casi claustrofóbico. De repente, algo cruzó la carretera frente a nosotros. Jake frenó bruscamente, casi causando una colisión. Quedamos paralizados tratando de entender lo que habíamos visto. Era una figura enorme, bípeda, cubierta de pelo. Por un instante, sus ojos reflejaron la luz de los faros antes de desaparecer en la oscuridad del bosque. Jake y yo nos miramos incrédulos. Aquello no podía ser un oso o cualquier otro animal que conociéramos. Temblando, salimos de los camiones para verificar si había algún daño. Fue cuando notamos las huellas en la nieve. Eran enormes, fácilmente 2 veces el tamaño de una huella humana normal. Iban desde el bosque de un lado de la carretera hasta el otro lado, donde desaparecían entre los árboles. Tomé fotos con mi celular, apenas creyendo lo que estaba viendo. Decidimos continuar el viaje, pero el resto del trayecto fue tenso. No podíamos dejar de hablar sobre lo que habíamos presenciado. Al llegar a nuestro destino, reportamos el incidente a la empresa de transporte. Para nuestra sorpresa, fuimos recibidos con una mezcla de seriedad y aprensión. Un supervisor nos llevó a una sala privada y nos hizo firmar términos de confidencialidad antes de interrogarnos detalladamente sobre lo ocurrido. En los días siguientes, noté un cambio en el comportamiento de la empresa. Fui transferido a rutas más al sur, lejos del área donde ocurrió el incidente. Intenté contactar a Jake, pero descubrí que había sido reubicado en otra sucursal. Las fotos que tomé de las huellas misteriosamente desaparecieron de mi celular. Hoy, meses después, todavía me pregunto sobre lo que realmente sucedió aquella noche. Las reacciones de la empresa, el secreto impuesto y el rápido cambio en 1900, nuestras rutas me hacen cuestionar si hay algo mayor siendo encubierto. Continúo conduciendo por las carreteras canadienses, pero ahora con una mirada más atenta a las sombras entre los árboles,
preguntándome si algún día encontraré respuestas para el misterio que presencié en aquella noche de invierno. La mujer de la radio. Mi nombre es Raúl Gutiérrez. Tengo 38 años y soy camionero desde hace casi 2 décadas. Conozco las carreteras mexicanas como la palma de mi mano, desde las autopistas bien pavimentadas hasta los caminos de terracería que serpentean por lugares que ni siquiera encontrarías en el mapa. En todo este tiempo he visto muchas cosas extrañas. He pasado por situaciones tensas, especialmente en las áreas más peligrosas del país. Pero nada, absolutamente nada se compara con lo que me sucedió hace exactamente un año, cuando cruzaba una región remota de Michoacán. Era un martes de octubre. Lo recuerdo perfectamente porque acababa de entregar una carga en Morelia y estaba regresando a casa en Guadalajara. Decidí tomar un atajo que pocos camioneros usan, una carretera secundaria que atraviesa una zona conocida por la actividad de cárteles. Normalmente evitaría ese camino, pero estaba cansado y quería llegar a casa para el cumpleaños de mi hija menor al día siguiente. El sol ya se estaba poniendo cuando entré en aquella carretera y pronto la oscuridad se apoderó del paisaje. Solo los faros de mi camión iluminaban el asfalto agrietado frente a mí. Alrededor de las 9 de la noche, comencé a sentir esa soledad que solo quienes han manejado por carreteras desiertas conocen. Encendí la radio para tener algo de compañía, pero en esa región la recepción era pésima. Solo podía sintonizar estática en la mayoría de las frecuencias. Seguí cambiando de estación, esperando encontrar algo de música, alguna voz, cualquier cosa que rompiera el silencio opresivo de la cabina. Fue cuando, en una de las frecuencias, la estática de repente disminuyó y una voz surgió a través de los altavoces. Era una voz femenina, baja y entrecortada, como si la persona estuviera susurrando con dificultad. Al principio, pensé que finalmente había encontrado una estación de radio, pero pronto me di cuenta de que algo andaba mal. La voz no tenía la cadencia profesional de un locutor. Era urgente, desesperada. «Por favor, ¿alguien puede oírme? Estoy atrapada». Me trajeron a una bodega abandonada cerca de la carretera. No sé cuánto tiempo tengo antes de que regresen. Sentí que mi cuerpo se helaba instantáneamente. Aquello no parecía una transmisión normal, ni una novela o programa de radio. La mujer continuó, su voz temblando. «Estoy en algún lugar de Michoacán. Puedo ver la carretera por la ventana. Hay un gran roble muerto en la entrada. Por favor, ayúdenme antes de que vuelvan». Detuve el camión en el acotamiento, mi corazón latiendo acelerado mientras subía el volumen de la radio. La voz continuaba, cada vez más angustiada. «Dijeron que nadie me encontrará aquí, que nadie pasa por esta carretera. Estoy atada a una silla. Logré alcanzar este viejo radiotransmisor, pero no sé si está funcionando». Tomé el micrófono de mi propia radio y presioné el botón para hablar. «Te estoy escuchando. Estoy en la carretera secundaria de Michoacán. ¿Dónde exactamente estás?». Esperé, pero solo escuché estática en respuesta. Lo intenté de nuevo, más fuerte esta vez. «¿Puedes oírme? Estoy en la carretera ahora». Nada. La transmisión parecía ser de una sola vía. La mujer siguió hablando como si no me hubiera escuchado. «La bodega parece abandonada desde hace años. Hay un símbolo pintado en la pared. Parece un águila roja. Creo que oigo un camión acercándose. Dios mío, están regresando». La transmisión se interrumpió abruptamente, dejando solo el sonido de la estática. Me quedé sentado allí, paralizado, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Sería posible que alguien realmente estuviera en peligro en ese exacto momento? Miré por la ventana hacia la oscuridad de la noche mexicana. Esta región de Michoacán no era lugar para heroísmos solitarios. Era territorio disputado por cárteles, donde las personas desaparecían sin dejar rastro. Lo sensato sería seguir mi camino y reportar el incidente a las autoridades en la próxima ciudad. Pero algo en aquella voz, en la desesperación genuina que transmitía, me impedía simplemente ignorarla. ¿Y si fuera real? ¿Y si alguien realmente necesitara ayuda? Pensé en mi propia hija y en lo que esperaría que alguien hiciera si ella estuviera en peligro. Decidí continuar manejando,
pero con los ojos atentos a cualquier señal de una bodega abandonada con un roble muerto en la entrada. La carretera serpenteaba por colinas oscuras, prácticamente desierta a esa hora. Después de aproximadamente 20 minutos, divisé algo a la distancia, una silueta retorcida contra el cielo nocturno que parecía ser un árbol muerto. Disminuí la velocidad, sintiendo la tensión crecer en mis músculos. Y ahí estaba, un roble enorme y seco, sus ramas contorsionadas como dedos esqueléticos, apuntando hacia un camino de tierra que salía de la carretera principal. El policía me invitó a sentarme y sirvió un café fuerte mientras explicaba. En 1992, Elena Fuentes, una joven maestra de 26 años, fue secuestrada cuando regresaba a casa después de dar clases en una escuela rural. Era el comienzo de la escalada de violencia de los cárteles en la región, y Elena tuvo la mala suerte de presenciar algo que no debía. La llevaron a esa bodega abandonada, que en aquel entonces era utilizada como punto de transferencia de drogas. Durante 3 días estuvo atada a esa silla, mientras sus captores decidían qué hacer con ella. Al tercer día, 17 de octubre, Elena logró alcanzar un radiotransmisor que estaba en la mesa junto a ella. Continuó el policía, su voz baja y monótona, como quien ya ha contado la misma historia muchas veces. Consiguió encenderlo y transmitir pedidos de auxilio durante casi media hora, describiendo dónde estaba, implorando ayuda. Un camionero que pasaba por la región captó la transmisión y alertó a las autoridades, pero cuando llegamos allí, hizo una pausa tomando un sorbo de café. Llegamos demasiado tarde. Los hombres del cártel regresaron y la encontraron con la radio. El resto puedes imaginarlo. Me quedé en silencio procesando aquella información. Pero ¿cómo es posible que yo haya escuchado esa transmisión hoy? ¿30 años después? El policía se encogió de hombros. No tengo una explicación científica para eso, señor. Solo sé que cada año, en el aniversario de su muerte, algún camionero aparece aquí reportando lo mismo. Siempre el 17 de octubre, siempre alrededor de las 9 de la noche, siempre la misma descripción. La voz desesperada, la bodega, la silla, el águila roja en la pared. ¿Y nunca investigaron esto más a fondo?, pregunté incrédulo. El policía me miró con una expresión que mezclaba resignación y un toque de miedo. ¿Investigar qué, exactamente? ¿Un fantasma? ¿Una transmisión de radio de hace 3 décadas? Esta es una región donde los vivos nos dan suficientes problemas, señor Gutiérrez. No tenemos recursos para lidiar también con los muertos. Pasé la noche en un pequeño hotel del pueblo, incapaz de dormir, repasando todo en mi cabeza. La mañana siguiente, antes de reanudar mi viaje, decidí pasar por una pequeña tienda de abarrotes para comprar agua y algunos refrigerios. El dueño del establecimiento, un señor de edad avanzada, me observó con curiosidad mientras elegía los artículos. «Pareces cansado, amigo. ¿Problemas en el camino?» No sé por qué, pero terminé contándole sobre la transmisión y mi visita a la bodega abandonada. Para mi sorpresa, no pareció sorprendido o escéptico. «Ah, escuchaste a Elena», dijo, como si hablara de una vieja conocida. Yo la conocía, ¿sabes? Era una buena muchacha, daba clases a mi nieto mayor, inteligente, dedicada, no merecía lo que le pasó. Hizo una pausa, organizando algunas latas en un estante. Dicen que su alma no encuentra descanso porque nadie respondió a su pedido de auxilio aquel día. El camionero que escuchó su transmisión alertó a las autoridades, pero no tuvo el valor de ir él mismo. Tal vez si alguien hubiera ido inmediatamente. ¿Y los responsables?, pregunté. ¿Fueron arrestados? El viejo se rió sin humor. ¿En aquella época? ¿En esta región? Claro que no. Algunos murieron en disputas con otros cárteles a lo largo de los años. Otros probablemente todavía andan. Por ahí más viejos, quizás hasta respetables ahora. Me miró con intensidad. Pero dicen que todos los que estuvieron directamente involucrados en la muerte de Elena murieron de formas extrañas. Accidentes inexplicables, principalmente en las carreteras, principalmente de noche. Agradecí por la información y estaba
a punto de salir cuando el viejo sostuvo mi brazo. ¿Sabes qué es lo más extraño? Ese radiotransmisor que viste en la bodega no estaba allí originalmente. Apareció algunos años después de su muerte. Nadie sabe quién lo puso allí o por qué, y la silla siempre vuelve al mismo lugar, incluso cuando los vándalos la mueven o intentan llevársela. Volví a mi camión, con una sensación de peso en el pecho. Encendí el motor y retomé mi viaje a Guadalajara, pensando en Elena Fuentes y en cómo su voz seguía cruzando el éter año tras año, buscando la ayuda que nunca llegó a tiempo. Pensé también en lo que el viejo había dicho sobre los responsables de su muerte y los accidentes en las carreteras. Llegué a casa a tiempo para el cumpleaños de mi hija, como había planeado. Mientras la observaba soplando las velas, rodeada de amigos y familia, no podía dejar de pensar en la joven maestra cuya vida fue brutalmente interrumpida. En los días siguientes, investigué todo lo que pude sobre Elena Fuentes. Encontré pocos registros, una pequeña nota de periódico sobre su desaparición, otra aún más pequeña sobre el descubrimiento de su cuerpo. Era como si su historia hubiera sido deliberadamente minimizada, quizás por miedo, quizás por complicidad de las autoridades de la época con los cárteles. Un año ha pasado. Evité rutas por Michoacán cuando fue posible, especialmente en octubre, pero el destino tiene un sentido del humor peculiar. Un problema mecánico en mi camión me forzó a detenerme en San Miguel del Monte exactamente el 17 de octubre de este año. Mientras esperaba que el mecánico terminara las reparaciones, fui hasta el pequeño cementerio del pueblo. No fue difícil encontrar la tumba de Elena. Era la única con flores frescas en aquella sección más antigua. Dejé allí también mi propio ramo y me quedé un momento en silencio. Esa noche, cuando retomé la carretera, sintonicé mi radio en la misma frecuencia del año anterior, exactamente a las 9. Solo hubo estática. Una parte de mí sintió alivio, otra sintió una extraña decepción. Tal vez Elena finalmente había encontrado paz, o tal vez, y este pensamiento me ocurrió cuando pasé por el viejo roble muerto, ella sabía que, esta vez, alguien realmente había escuchado su pedido de auxilio y había ido hasta allí, aunque 30 años demasiado tarde. Nunca más escuché la transmisión de Elena Fuentes, pero siempre que paso por esa carretera en Michoacán, disminuyo la velocidad cerca del roble muerto. Y a veces, cuando estoy manejando solo en la madrugada y la radio capta solo estática, no puedo evitar pensar en cuántas otras voces pueden estar tratando de alcanzar a alguien a través del éter. ¿Cuántos otros pedidos de auxilio cruzan las carreteras mexicanas, resonando a través del tiempo, esperando que alguien finalmente responda? El cautiverio. Soy Eric, un camionero brasileño de 35 años. Hace 7 años decidí probar suerte en México, atraído por la promesa de buenos ingresos y nuevas experiencias. Al principio, todo iba bien. Me adapté rápidamente a las carreteras mexicanas e hice amistad con otros conductores. Sin embargo, una serie de eventos aterradores transformó mi vida en una pesadilla de la que todavía intento escapar. Todo comenzó en una noche lluviosa, cuando hacía una entrega en una región remota del país. De repente, fui abordado por un grupo de hombres armados. No tuve oportunidad de reaccionar. Me arrastraron fuera del camión, me ataron y me arrojaron dentro de un coche. Estuve horas en cautiverio, temiendo lo peor. Cuando finalmente me soltaron, en una carretera desierta, mi camión había desaparecido. Desesperado reporté el robo a las autoridades. Sorprendentemente, 3 días después, recibí una llamada informándome que mi vehículo había sido encontrado, abandonado. Corrí a recuperarlo aliviado por tener mi sustento de vuelta. Sin embargo, al inspeccionar el camión, noté algo perturbador. Había manchas oscuras en el interior de la caja que parecían sangre seca. Intenté ignorar ese detalle macabro y volví al trabajo. Pero pronto me di cuenta de que algo andaba mal. Durante los viajes comencé a escuchar sonidos extraños provenientes de la parte trasera del camión. Eran como llantos ahogados y golpes desesperados. Al principio, pensé que eran solo ruidos del motor o de la carga,
pero los sonidos se volvían más nítidos y frecuentes con cada viaje. Una noche, mientras conducía por una carretera desierta, los ruidos se intensificaron hasta el punto de no poder ser ignorados. Me detuve en el acotamiento, reuniendo valor, para investigar. Al abrir las puertas de la caja fui golpeado por un olor nauseabundo. No había nada ahí dentro más que mi carga habitual, pero el olor a muerte era inconfundible. Aterrorizado, busqué la ayuda de un mecánico local, fingiendo que tenía problemas con el vehículo. Mientras él inspeccionaba el camión, noté que su semblante cambió. Con voz temblorosa me contó que había encontrado vestigios de sangre y tejido humano en lugares ocultos de la caja. Sugirió que buscara a la policía inmediatamente. Reticente, pero sin otra opción, fui a la comisaría. Para mi sorpresa, los policías parecían ya estar al tanto de la situación. Me interrogaron durante horas, queriendo saber sobre mis movimientos en las últimas semanas. Fue entonces cuando me revelaron la terrible verdad. Mi camión había sido usado para transportar cuerpos de víctimas del crimen organizado. Desde entonces, mi vida se convirtió en un infierno. Aunque fui liberado por falta de pruebas en mi contra, vivo constantemente atormentado. Los sonidos y olores persisten, incluso después de una limpieza profunda del vehículo. No puedo dormir sin ser acosado por terribles pesadillas. Y lo peor, tengo la constante sensación de estar siendo vigilado, tanto por criminosos como por las autoridades.